Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra, el arquitecto de un genocidio horrible contra el pueblo palestino. Mamdani y su esposa, de hecho, fueron de las primeras personas en decir que Israel estaba cometiendo genocidio a pocas semanas del ataque del 7 de octubre. No importaba lo que hiciera Israel, ellos iban a decir eso. Y aunque Israel se esforzó mucho por evitar bajas civiles y tuvo más éxito en eso que cualquier otro ejército en la historia, ahora eso se da por hecho en todas partes. Los israelíes cometieron genocidio en Gaza. Ha sido una campaña de propaganda concertada y ejecutada hábilmente. Ahora, fue en este ambiente que Mamdani pudo ganar porque la izquierda era tan sólidamente anti-israelí que estaban contentos con un candidato profundamente anti-israelí, que incluso dijo que entró en la política porque odiaba a Israel. Está muy claro que él está actuando en plena consonancia con sus dos filosofías rectoras, es decir, el marxismo y el islam chiita duodecimano. Y su hostilidad hacia Israel es común a ambas, porque los marxistas ven a Israel como un estado colonialista, racista y opresor. Y los chiitas duodecimanos lo ven como un ocupante ilegal de tierras que legítimamente son propiedad de los musulmanes y del Islam. Y en consecuencia, la hostilidad de ambos hacia Israel es tremenda. Él mismo ha dicho, como muestro en el libro, que en realidad decidió convertirse en político por la causa palestina o la yihad contra Israel. Así que no es ninguna sorpresa en lo más mínimo que, como alcalde, él siga esa línea y sea hostil hacia Israel tanto como pueda siendo alcalde de Nueva York, retirando inversiones de bonos israelíes y todo lo demás. Él tiene una tremenda hostilidad profundamente arraigada hacia Israel. Y eso se basa en sus dos ideologías rectoras, su marxismo y su islam chiita duodecimano. Y su padre, debemos recordar, Mahmoud Mamdani, de quien hablo en el libro, es un teórico marxista muy conocido que ha escrito sobre Israel. Desde el punto de vista de que es un estado ilegal, colonialista y de colonos, toda la visión marxista de Israel lo presenta como el opresor, e incluso justificó los atentados suicidas sobre esa base. Así que Mamdani ha dicho que lo que está haciendo es implementar la filosofía política que aprendió de sus padres. Así que la visión marxista que su padre tiene de Israel lo hace profundamente hostil hacia Israel. Y luego está su islam chiita duodecimano, que lo hace aún más hostil hacia Israel. Como dice el Corán en el capítulo 5, versículo 82, que los creyentes en el islam encontrarán que los judíos son los más hostiles hacia los musulmanes. Y así, de ambos lados, él no solo se opone a la política israelí, sino que tiene un profundo odio hacia los judíos proveniente del Islam, que los judíos son los peores enemigos de los musulmanes. Los judíos siempre están conspirando contra Alá, están tramando matar a los profetas, impedir los planes de los musulmanes y todas estas terribles acusaciones que el Corán hace contra los judíos. Y luego, por el otro lado, tiene la idea de los judíos como los opresores y colonialistas que están robando la tierra de los palestinos. Así que todo esto se combina en algo que es mucho más grande, mucho más profundo, mucho más abarcador que simplemente decir: no me gusta Benjamín Netanyahu ni las decisiones de su gobierno. Mamdani no es un fenómeno aislado. Mamdani es parte de la DSA, los Socialistas Democráticos de América. Esa es Alexandria Ocasio-Cortez. Eso incluye a otros políticos en todo el país. La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, creo que así se llama. Hubo una candidata fallida a la alcaldía, candidata a la alcaldía en Minneapolis. Omar Fateh, que es muy parecido a Mamdani, solo perdió porque hubo una división en la comunidad somalí entre una tribu que lo apoyaba y otra que no, de lo contrario habría ganado. Y hay otros en todo el país. Y una vez que estén en el poder y estén trabajando para lograrlo sin mucha oposición, van a implementar el mismo tipo de medidas contra Israel, contra los simpatizantes de Israel, contra los judíos en general. Y esto es algo de lo que creo que nadie está consciente, pero la situación en Estados Unidos podría volverse extremadamente grave para los judíos en un futuro cercano debido a la hostilidad de la izquierda hacia Israel y su manifiesta, muy clara y obvia disposición a victimizar a personas judías comunes en Estados Unidos debido a esa hostilidad hacia Israel. Y esto solo va a empeorar. Y Mamdani es simplemente la figura principal de esto. Creo que el punto máximo de la deshonestidad escurridiza de Mamdani
es que él es una persona muy astuta e inteligente que sabe qué tipo de tonterías puede vender para adormecer a sus enemigos y hacer que bajen la guardia. Y eso es lo que hizo con toda la controversia en torno a globalizar la intifada. Globalizar la intifada significa atacar a civiles judíos inocentes en todo el mundo. La parte de globalizar significa hacerlo en todo el mundo. Intifada es violencia contra los judíos. Las intifadas, la primera y la segunda intifada, donde la palabra significa sacudirse o levantamiento. Y a los marxistas les encanta eso. Ya sabes, es una revolución. Es sacudirse al opresor. Y como resultado, fueron ataques a gran escala contra israelíes que resultaron en el asesinato de numerosos civiles israelíes. Civiles. No es el ejército israelí, no son policías, son civiles, gente común que simplemente resultó ser residente de Israel. Esto es lo que él quiere globalizar. Y cuando lo confrontaron al respecto, él dijo, bueno, yo creo en la libertad de expresión. Y creo que es terrible si intentas prohibir una frase. Nadie está hablando de prohibirla. Así de escurridizo es. Y él no cree en la libertad de expresión ni por un segundo. Si tuviera el poder, si supiera que no habría una impugnación en los tribunales, criminalizaría la disidencia hoy mismo. Pero en cualquier caso, eso es lo que dijo. Que no quiere prohibir la capacidad de la gente para protestar y cosas así. Y que esto es completamente deshonesto porque intifada no es una protesta, es violencia. Y no es violencia en un sentido militar, sino contra personas inocentes. Y entonces, negarse a condenarlo es obviamente una señal para sus aliados y seguidores, incluyendo a los más desequilibrados, de que está de acuerdo con la violencia contra los judíos. Ya verás. Habrá violencia contra los judíos en la ciudad de Nueva York. Y luego, los perpetradores no serán castigados con todo el peso de la ley, ni de una manera comparable al castigo que se le daría a cualquiera que ataque a sus propios amigos y seguidores, lo cual, por supuesto, no apruebo. No lo apruebo ni lo estoy pidiendo, pero creo que podría suceder porque la gente se va a enojar cada vez más con él a medida que se haga más claro lo que está haciendo. Y si eso llega a suceder, que espero que no, entonces él será muy duro con las personas que atacaron a los izquierdistas o a quien sea. Pero si por otro lado, cuando hay violencia contra judíos en Nueva York, entonces vamos a ver sentencias conmutadas, sentencias suspendidas, buena conducta, liberaciones, todo eso. Y Mamdani y su esposa, de hecho, fueron de las primeras personas en decir que Israel estaba cometiendo genocidio a las pocas semanas del ataque del 7 de octubre. No importaba lo que hiciera Israel, ellos iban a decir eso. Y aunque Israel se esforzó mucho por evitar bajas civiles y tuvo más éxito en eso que cualquier otro ejército en la historia, ahora eso se da por hecho en todas partes. Los israelíes cometieron genocidio en Gaza. Ha sido una campaña de propaganda concertada y ejecutada hábilmente. Ahora, fue en este ambiente que Mamdani pudo ganar porque la izquierda era tan sólidamente anti-israelí que estaban contentos con un candidato profundamente anti-israelí que incluso dijo que entró en la política porque odiaba a Israel. Y ese es un aspecto de esto. Pero el otro aspecto son 25 años de propaganda después del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, 6 días después del 11 de septiembre, el 17 de septiembre de 2000, George W. Bush entró a una mezquita en Washington, D.C., con Nihad Awad del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, vinculado a Hamas y Abdurrahman al-Amoudi, quien era el presidente del Consejo Musulmán Estadounidense, que en ese momento era una de las principales organizaciones musulmanas del país. Y ahora está en prisión por financiar a Al-Qaeda. Y George W. Bush estuvo con esos tipos y dijo: el Islam es paz, y no molesten a las mujeres musulmanas que usan hijab y sean amables con los musulmanes, como si los musulmanes fueran las víctimas de este ataque. Y él no se atrevió a hablar honestamente sobre las bases ideológicas del ataque del 11 de septiembre, y nadie más lo hizo tampoco. Y así, durante 25 años, los neoyorquinos y los estadounidenses en general fueron inundados prácticamente a diario con desinformación e información errónea, diciendo que el Islam es paz. Los ataques del 11 de septiembre no tenían nada que ver con el Islam. El Islam es una religión pacífica, es una de las grandes religiones. Es pacífica y tolerante. Deberíamos dar la bienvenida a los musulmanes en nuestras comunidades. No deberíamos desconfiar del Islam. Y todos recibieron el mensaje porque las voces contrarias fueron silenciadas y demonizadas.
Y así, 25 años después del 11 de septiembre, los neoyorquinos no dudaron en votar por un musulmán porque saben que sí, el Islam es paz. La islamofobia es el verdadero problema. Y así que aquí está un joven musulmán apuesto que refleja todas nuestras preocupaciones de izquierda. Genial. Vamos a demostrar lo abiertos y tolerantes que siempre han sido los neoyorquinos.